La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema, todos estos renglones tienen bastante sustancia. Yo los voy a tratar de resumir, pero todas están las preguntas de ustedes, ¿verdad? Y contesta una de las inquietudes que a cada rato, en todos los diferentes estudios, me hacen. ¿Qué pueden hacer las fuerzas del mal, verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar? Vamos a explorar diferentes cosas esta noche, porque ciertas fuerzas del mal pueden ser cierta cosa y otras cosas pueden ser otras. Una de las cosas que la gente no sabe es distinguir y generalizan. Entonces, esto hay que mirarlo con calma, ¿verdad? Pero vamos a ir a los comentarios y vamos a contestar sus preguntas. Así que vamos a presentarnos en oración en esta noche, antes de comenzar. Amén. Así que, Yolanda, ¿me puedes ayudar? ¿Nos presentas en oración esta noche? Amén. Amén. Muy bien, hasta el momento hemos estudiado las fuerzas del mal y hemos estudiado, en la mayoría del caso, los diferentes tipos de influencias que tienen sobre nosotros, nuestros pensamientos, las tentaciones, ¿verdad? Y las influencias generalmente, a nivel general, es para distraernos y sacarnos del camino, descarrilarnos. La semana que viene vamos a hablar de la opresión. La opresión es distinta porque la opresión es cuando las fuerzas del mal nos quieren neutralizar, incapacitar. Y la opresión es un nivel un poquito más difícil que la sencilla influencia. Y luego vamos a hablar sobre la posesión. Que no se trata de influenciar ni neutralizar, es tomar control de las personas, ¿verdad? Entonces, ese es otro renglón. Vamos a ir estudiando todo esto, pero ciertamente la pregunta es ¿qué pueden hacer? ¿Cómo nos pueden azotar? Y van a hacer una pregunta esta noche. ¿Pueden llegar hasta matar? O sea, ¿hasta dónde llega la cosa? Vamos a estudiar diferentes cosas esta noche para que ustedes lo vean ilustrado. No hay nada mejor que los ejemplos, siempre y cuando sean bíblicos lo que vayamos a mencionar. Y vamos a terminar esta noche hablando de cómo esto se ve en otras culturas, porque nosotros lo hablamos de una perspectiva cristiana, pero y China, y la India, y África. Y van a ver algo muy interesante en esta noche, ¿verdad? Espero que les guste, les interese y que, como siempre, tengan muchas preguntas, ¿verdad? Vale. Quiero invitarles a ustedes que vayamos a Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Alguien que lo pueda leer?
estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. So, una de las cosas que puede hacer Satanás para oprimirnos a nosotros es asustarnos con enfermedades. ¿Se acuerdan cómo le hizo a Job? So, por eso hablo yo de poder distinguir. Vamos a ver ya mismo. ¿Es la enfermedad natural? ¿Es diabólica? ¿O es Dios? Vamos a ver. También quiero que leamos Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. ¿Alguien lo lee? Sí. 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. So, las ataduras son cadenas, también se refiere a la persona oprimida por el diablo, ¿verdad? So, la semana que viene lo vamos a ver más, esto de la opresión. La cosa es que yo quería demostrarles a ustedes en la Biblia cómo el enemigo sí nos puede atacar enfermándonos y con enfermedades graves. A veces los médicos no encuentran qué es lo que es. Y a veces a mí me gusta enviar a la gente al hospital, a hacerse los laboratorios y las evaluaciones. Y si los doctores no encuentran nada físico, normal, natural, vamos a orar por ellos. Porque entonces a lo mejor es un problema espiritual. ¿Sí? Y a veces es difícil discernir, distinguir. Hay que ser paciente, hay que ser metódico, prueba y error hasta que demos con la cosa. ¿Sí? Pero en la iglesia, porque alguien está enfermo, no se puede asumir que es un demonio o es el diablo o algo así, porque puede ser que la hermana se cayó en la escuela y está lastimada. No hay que reprender nada. Pero a veces somos rápidos para estas cosas, ¿verdad? Y del tiempo y la experiencia le enseña a uno a ser más tranquilo, más pausado en esto. Lo peor que uno quiere es crearle una impresión a alguien que está siendo atacada por el diablo. Eso asusta a cualquiera. Lo otro que quiero mencionar en estos versículos bíblicos son gente no cristiana. ¿Por qué son no cristianos? Porque la única manera que Satanás puede tocarnos a nosotros es con permiso de Dios. Ya estudiamos esto. Pero Jesús iba donde gente no creyente, no conversa y los liberaba. ¿Sí? Hay gente que agarra estos ejemplos de Jesús y los aplican a la iglesia cristiana. Es que esa gente no eran cristianos. No tiene que nada que ver con nosotros. Por eso hay que aprender a distinguir, ¿verdad? Cuando uno lee estos pasajes y los quiere aplicar. Y entonces los hermanos andan por ahí y leen un versículo y si estás enfermo, si tienes un dolor de cabeza, eso es opresión diabólica. Dolor de cabeza. ¿Cuál es el remedio? 2 Tylenol, vete, recuéstate. Escuché a un evangelista decir que él no andaba en pecado y lo que él quería decir era que en 40 años no le había dado un dolor de cabeza porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y me dijeron, pastor, ¿qué usted creyó? Esto es un problema serio, a mí me dan dolores de cabeza cada rato. Le dan dolores de cabeza a todo el mundo y no es el diablo, ¿está bien? Hay que tener mucho, mucho cuidado con las cosas que los hermanos dicen por ahí, a veces para impresionarnos. Pero cuando usted conoce la Biblia, usted no se impresiona, usted se alarma por las cosas que la gente está diciendo. ¿Verdad? Muy bien. Por el otro lado, vamos a ir a Juan 9. Juan capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Juan 9, versículos 1, 2 y 3. ¿Alguien que lo lea? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
En esta época, en el pueblo judío había la creencia, la teología de ellos era que si alguien estaba enfermo, era diabólico, algún pecado había. Si naciste con una deformidad, alguna incapacidad, eso es del diablo también. Algún pecado alguien cometió, ¿verdad? Y entonces, cuando le preguntan a Jesús, Jesús le contesta, no hay ningún pecado aquí. Estas cosas pasan, nació ciego, eso es todo el problema. Pero nada, esto es para que Dios se glorifique. Y ustedes saben que Dios le devolvió la vista. Esto es importante porque a veces yo he visto padres, familias, que los niños nacen con algún tipo de incapacidad, alguna situación y tienen un sentimiento de culpa. Estas cosas ocurren en la vida, ¿no? Hay accidentes biológicos, punto. Y nada más. Nada más. Hay que aprenderse bien las escrituras y saber distinguir y saber lo que uno está hablando. Pero cuando alguien cree, todavía hay iglesias que enseñan que si tú estás enfermo, tú estás en pecado. En Puerto Rico había una iglesia que creció mucho, el Río de Agua Viva. Y el papá supuestamente creía en eso y enseñaba. Es más, no solamente no se si enfermarse era pecado, y ellos creían que no se iban a morir. Los únicos que se mueren son los que están en pecado. Y como ellos no estaban en pecado, no iban a morir. El problema fue que se murió. Bien. Porque la muerte es natural, todo el mundo aquí muere. ¿Está bien? Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Now, aún lo que nosotros llamamos natural, normal, biológico, físico, eso es natural. Vamos a ser honestos con esto. Cuando usted lo lleva a sus máximas implicaciones, en el fondo, sí tiene que ver con el pecado. Porque ¿cómo fue que se introdució la enfermedad al mundo, a la humanidad? Adán y Eva, por la desobediencia y el pecado. ¿Cómo fue que se introdujo la muerte en la humanidad? El pecado. Dios le dijo, te comes la manzanita, te mueres. De allá para acá, es normal que te mueras. Pero la causa original, el origen de esto, es el pecado. Lo agarró. Hay que saber el antes y el después. Si van a argumentar estas cosas, es mejor saber distinguir todos estos detalles. Pero la gente dice, ay pastor, eso es bien complicado. Sí lo es. Y requiere que uno lo piense y lo procese con calma. Por el otro lado, a veces nos enfermamos porque Dios nos azota. Vamos a ver unos versículos bíblicos. Segunda de Corintios 12, 29. Segunda de Corintios 12, 29. Ay, perdón, no es 29. Del 7 al 9. Segunda de Corintios. Exacto. 12 del versículo 7 al 9. Y yo mismo entiendo lo que escribo. Del 7 al 9. No busquen el 29 porque no existe. Alguien que lea del 7 al 9. Amén. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que sepan que el apóstol Pablo tenía una enfermedad aparentemente en la cara, algunos creen que es en los ojos, eso lo sabemos haciendo la exégesis de las epístolas.
Y él está desesperado con esta condición. En una le dice a los hermanos de la iglesia, a pesar de mi apariencia me recibieron. Para la gente que predica que estar enfermo es pecado, aquí está uno de los apóstoles que escribió la gran porción del Nuevo Testamento y él dice, Dios me puso esta condición. Y eso se inflama de vez en cuando, ¿verdad? Piensen como las alergias que de momento eso explota. Y él lo describe que es un mensajero de Satanás, que le fue dado para bofetearlo. ¿Por qué? Para humillarlo, para que el ego no se le trepara, para que se acordara de Dios y se tirara de rodillas, mantenerlo humilde, hermano. Porque a él se le dieron unas grandes revelaciones. Le estoy diciendo, él escribió casi una tercera parte del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un mensajero de Satanás en su casa? Eso es lo que está ahí. A veces Dios trata con nuestra personalidad y nuestro ego y de alguna u otra manera Él nos va a humillar y nos va a quebrantar. Y si tiene que llegar a todos extremos, ahí llegamos. ¿Sí? Y ese es Dios, no es el diablo ni nada. El diablo está haciendo la voluntad de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Se pone peor, hermano. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Una de las cosas que el Señor instituyó en la iglesia al principio fue la cena del Señor, ¿verdad? La comunión. Y los cristianos en Corinto la practicaban todos los domingos. En las clases de orientación les explico cómo fue todo este proceso. La cosa es que se llamaba un ágape, no la celebraban como nosotros la celebramos hoy en día, porque hay unos desarrollos históricos. Era un almuerzo y los diferentes hermanos traían comida. Se sentaban todos a la mesa, partían el pan y celebraban la copa y todo lo demás. Ese ágape era la comida del amor y se supone que entre hermanos se compartieran. En otras palabras, los que tenían más compartían con los que tenían menos. Ese tipo de cosas. Pero lo que ellos estaban haciendo allí era que traían su propia mesita y su sillita y se sentaban aparte y traían su comida, se asaban el banquete y no compartían con los demás. O traían bebidas alcohólicas y se emborrachaban allí en la iglesia. ¿Verdad? Y el apóstol le está diciendo que eso es tomar la cena indignamente. Eso no es la manera digna de participar de la mesa. Y entonces, pues, después de corrección, instrucción, no hacían caso, hay unas consecuencias. Miren lo que Dios hace. Alguien lee el versículo 30. ¿Qué ustedes creen que quiere decir muchos duermen? Hey, sí. El Señor comenzó a azotarlo, ¿verdad? Y por eso nosotros cuando vamos a participar de la mesa, tratamos todos los domingos de presentarnos en oración y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Está bien? Porque si vamos a ir delante del Señor, es mejor que estemos bien y arreglemos cuentas. Hay gente que bromea con esto. Y hay gente que Dios tiene misericordia de ellos porque no saben lo que están haciendo. Pero estos sabían. A este se les dijo que no hicieran tales cosas y ellos insistieron. Y Dios corría. Si usted está hoy aquí diciendo, pero yo sé de gente que no deberían estar allí y la participaron. Sí, son inocentes. Y la misericordia de Dios es grande. Cuando digo inocente, es que no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Muy bien, así que ahí ven la situación. Y si usted quiere orar por estos enfermos, si usted quiere orar por estos débiles, está perdiendo su tiempo, porque ¿qué pasa? Es Dios. Es Dios. La oración tiene que ser de otra manera. Finalmente vamos ahí en 1 Corintios, capítulo 5.
vamos a leer versículos 4 y 5. ¿Alguien que los lea? 4 y 5. Amén. Ujú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros en el Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ujú. ¿Alguien sabe lo que significa entregar a Satanás? Sí. So, miren el contexto. El contexto es el siguiente. Este muchacho, su papá y su madrastra van a la iglesia con él, ¿verdad? Llevan todos a la misma iglesia. ¿Mm? Y entonces, este muchacho, el hijo, está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y en la iglesia nadie le dice nada. No hay disciplina, no hay corrección. La gente lo sabe y lo tolera. El apóstol, obviamente, tiene que enderezar la situación. Y la sugerencia de él es que se lo entreguen a Satanás. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, quiere decir que hay que expulsarlo de la iglesia. Cuando tú estás en Cristo, tú estás protegido por el Señor. Cuando tú estás fuera del cuerpo, tú eres vulnerable porque estás a expensas del diablo. Hay que sacarlo. Ya tú sabes lo que Satanás va a hacer con él. La intención no es hacerle daño. ¿Es qué? Zarandearlo un poquito. ¿Para qué? Para que lo disciplinen, para que le enseñen. Tiene que arrepentirse, pedir perdón, parar la cosa con la madrastra. Está bien, rendir las cuentas. No puede seguir con el juego. Yo sé que hay mucha gente por aquí, en Texas, Puerto Rico y en el mundo entero, que hacen las cosas y se creen que se salieron con la de ellos. Pero después están y dicen, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Porque nosotros no sabemos que tú hiciste, pero Dios sabe. Y estas cosas pasan. Hay que tener mucho cuidado con juzgar y condenar, porque usted no sabe lo que está pasando. ¿Quién es el que sabe? Dios. So, usted las observa y hay que aprender a distinguir y tener mucho cuidado. Cuando usted pasa por el proceso de eliminación, puede ser esto y no es. Puede ser esto y no es. Cuando llega a lo último, dice, esto es lo único que queda aquí. Entonces ya es otra cosa. Pero la intención es que y de hecho en 2 Corintios eso es lo que ocurre. El muchacho regresa para atrás pidiendo que los acepten nuevamente y ellos están molestos con el muchacho y no lo quieren aceptar y Pablo le dice, no, tienen que recibirlo. Perdónenlo, restáurenlo y ayúdenlo. ¿Y qué pasa con la madrastra? Ya. Se necesitan dos. Ya. Yo no sé lo que el papá decidió hacer con su esposa. Y con el hijo. Es que son cosas tremendas. Para que usted vea que no es estas cosas escandalosas, uno piensa que es hoy en día que ocurre esto. No. Lo otro que quiero que sepan, esta es la iglesia de los Corintios. Esta es la peor iglesia que hay en todo el Nuevo Testamento. Y aquí es que es la iglesia donde tenemos todos los dones del Espíritu. Y todo lo que se pasan predicando de eso, le mencionan la iglesia de los Corintios. Que hay que ser como la iglesia de los Corintios. No, yo no quiero ser como la iglesia de los Corintios. ¿Está bien? Tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y tienen cosas bien malas. Hay que distinguir y saber separar el bacalao, como decimos por ahí. ¿Está bien? Muy bien. Como ustedes ven, Satanás nos puede azotar a veces es causa natural y a veces Dios. ¿Y cuándo es cuándo? Hay que desarrollar un sentido de discernimiento y no ser ligero para emitir juicio, porque puede ser muchas cosas. Este comienzo es una introducción para que veamos que es más complejo de lo que la gente piensa. Es que está enfermo, vamos a orar por él. Yo sé que, pero todo depende. Todo depende. Preguntas, comentarios, ¿estamos bien? Muy bien. Vamos entonces a pasar aquí, el 2.
Sabemos que hay ángeles caídos, que son espíritus, y son los malos espíritus que andan por ahí, ¿verdad? Pero también, además de los espíritus, tenemos que enfrentar a agentes humanos. Ya hablamos de esto la otra semana, las brujas, los hechiceros, todo este tipo de personas que practican las artes del ocultismo. ¿Sí? Pero los agentes humanos no necesariamente se ven como personas que están haciendo algo malo. Me explico. Cojan los psíquicos. Ellos creen que el ser humano tiene facultades, habilidades, poderes. Y es cuestión de que tú los descubras y los desarrolles y los uses. Pero este tercer tipo de personas es otra cosa, esta es otra liga. Este llama los malos espíritus y los usa y los envía. ¿Bien? Esto es como un matrimonio un poco distinto. Aquí los malos espíritus no están tratando de poseer la persona los invita. Es voluntario. Es lo que les quiero decir, que cuando la gente dice, ¿todas estas artes del ocultismo es lo mismo? No, porque es que hay distintas ligas y diferentes categorías. Y hay que distinguir qué es qué. Y si usted quiere saber a qué se está enfrentando, tiene que aprender a distinguir esas diferentes categorías. ¿Qué? Vamos a empezar con una mujer llamada Lilith. Es para darle un ejemplo. Porque es el caso más antiguo, según el mito, de colaboración con demonios. ¿Alguien ha oído hablar de Lilith? ¿Saben quién es? Supuestamente es la primera esposa de Adán. Eva, según este grupo, todos hermanitos, yo le digo hermanito de cariño, no son hermanos. Eva no fue la primera esposa de Adán. Se llama Lilith. Vamos a hacer un recuento, porque yo no quiero que ustedes estén ignorantes de esto y que sepan. Y esta relación con Lilith nos va a llevar después al incubus y el succubus. Son dos palabras latinas, salen de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media para identificar dos fuerzas demoníacas bien fuertes que hasta el día de hoy se manifiestan. Y por eso retenemos los términos. Es mejor que usted sepa, si nunca lo ha oído hablar, y a veces salen en las películas. ¿Los han visto? Y la gente se cree que eso es una película. No, eso es verdad. Vamos a hablar. Claro, hay cosas que son verdad y hay cosas que no son verdad. Vamos a desarrollar desenmascarar todo este misterio. ¿Iba a decir algo después? ¿Esa Lilith está en la Biblia? No. Well, sí. Hay un versículo en Isaías. Sí, pero es un sí y un no. Yo aplico eso ya mismo. No funda el pánico. Vamos a Génesis capítulo 1. Y necesito que sus ojos estén frente a estos versículos, porque si no, no va a entender. Le voy a explicar cómo ellos lo explican. ¿Está bien? Está bien, Mary. Como digo que tenemos que estar frente. Con los ojitos ahí. Voy, Mary, voy. Búscate el versículo 26 y 27. Lo puedes leer tú misma si quieres. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este relato de la creación
creación del hombre y la mujer, el hombre y la mujer fueron creados instantáneamente, ¿verdad? Y simultáneamente, porque Dios creó, bará en el hebreo, de la nada los hizo. Dijo que saliera un hombre y salió un hombre, salió una mujer, salió una mujer. ¿Lo vemos? Sí. No nos dice cómo se llama esta mujer. Es un hombre y una mujer. ¿Quién será esta mujer misteriosa? De acuerdo a las personas que siguen este mito, miren lo que pasa. Vamos ahora al capítulo 2. ¿Están ahí? ¿Alguien que lee el versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dicen estas personas que el relato del capítulo 1 y el capítulo 2 son dos cosas completamente distintas. En el capítulo 1 Dios creó al hombre, ¡pum!, salió de la nada. Aquí no lo creó, lo formó de la tierra. Segundo, solamente formó un hombre, no hay mujer todavía. Por eso después dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero si ya Dios había creado al hombre y la mujer en el capítulo 1, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Que ahora está solo. Y por eso Dios tiene que crear una segunda mujer, una segunda esposa que se llama Eva. Vamos a ir más adelante. Versículo 15. ¿Alguien que lea el versículo 15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Otra de las diferencias del capítulo 1, la versión del capítulo 1 y el 2, es que en el versículo 1 no hay morada para él vivir. Pero en el 2 hay un jardín del Edén que Dios hace y lo pone allí. Pero está solo. A él le toca trabajar eso allí. Pero está solo. Y ahora sucede entonces el fenómeno de la necesidad de crear a Eva. ¿Alguien quería del versículo 18 al 23? Del 18 al 23. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que se viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ok. Aquí ya ustedes saben que es Eva. Pero miren la diferencia. Cuando se hizo al hombre en el capítulo 1, fue creado de la nada. En el capítulo 2 vemos que Adán fue creado, formado de la tierra. Eva no fue formada de la tierra tampoco. Ni fue creada de la nada, ni fue formada de la tierra, salió de una costilla. ¿Quién fue la mujer del capítulo 1? ¿Dónde está? Porque tuvieron que crear otra, una sustituta, que es Eva. Ok, eso que no funda el pánico, porque lo que sucede aquí es... ¿Ah? Ya está preocupada. No, la gente del mundo desarrollan unas cosas y después dicen, los cristianos los están engañando porque sacaron esto de la Biblia, ¿tú sabes? Y usted lo ve en la televisión a cada rato, ¿verdad? Que si sacaron este libro de la Biblia porque están escondiendo cosas. Lilith nunca estuvo en la Biblia, no de la manera que ellos están presentando.
todos sitios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, todo el mundo siempre dice que la esposa de Adán era Eva, no Lilith. También se nos dice, ¿también?, que Adán y Eva pecaron y el pecado entró a toda la humanidad. No hay ninguna referencia a tal Lilith, no como la primera esposa de Adán. Ya luego vamos a hablar del terror nocturno y ustedes van a ver de dónde sale la famosa Lilith. ¿Está bien? Ok, así que yo quiero que ustedes sepan que no hay ninguna contradicción entre el relato del capítulo 1 y el capítulo 2. Pero el primera de Génesis y segunda de Génesis están relacionados, porque, o sea, estoy preguntando. Sí. Porque te dice, ok, creó el hombre y la mujer, y el segundo lo que está entrando en detalle de cómo en realidad los creó, ¿no? Sí. O eso es una manera errónea de interpretar. Ok, miren lo que pasa. Y por eso es que es bueno irse a estudiar, porque no es hasta que usted se ponga a estudiar esto con seriedad que usted no entiende qué es lo que pasa. Bien en breve. El Antiguo Testamento es una recolección de tradiciones del Antiguo Testamento. Tradiciones plural. Porque ¿qué pasa? Habían 12 tribus, ¿se acuerdan? Las 12 tribus de Israel. Y cuando el rey David decide poner todas estas tradiciones orales, porque los indígenas, los indios siempre transmitían la cosa oralmente, él es el primero que pone esto por escrito y entonces empieza a hacer este compendio de tantos libros. Por eso es que a ustedes se les hace difícil entender la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, porque no están en orden. Nadie los puso en orden cronológico. Y todo el mundo se pasa, pastor, ¿cuándo pasó esto y cuándo pasó? Y yo me enredo porque entonces pasan de aquí, pasan para allá, van para atrás, van para adelante. Porque lo importante para ellos era incluir las diferentes tradiciones de todas estas tribus. Entonces, en el capítulo 1, la hermana María que está estudiando en la universidad, la teoría documentaria, los documentos, pertenece a la tradición elohista, sacerdotal. ¿Por qué se llama elohista? Porque a Dios se le llama Elohim en el original. Capítulo 2 es yavista, se le llama Yahvé. ¿Recuerdan cuando usted dijo, ¿cómo tú te llamas? Yo soy el que soy, Yahvé. El capítulo 1 pertenece a una tradición de una tribu y el capítulo 2 pertenece a la otra. Las dos son tradiciones de la creación y se complementan. ¿Qué pasa? En el capítulo 1 es la creación de los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Día 1, día 2. Es la creación de todo el universo. Pero el capítulo 2 es en el detalle específico del ser humano en la tierra. Y por eso están puestos en ese orden. No es otra cosa. Lo que él dice el capítulo 1 es que Dios creó al hombre y la mujer. Eso es todo. El capítulo 2 te explica el detalle. ¿Cómo pasó? ¿Sí? A ver, yo sé que esto puede ser confuso para gente que lo ha escuchado por primera vez. ¿Sí? Pero esa es la explicación. Y lamentablemente esta gente, ¿de dónde salió todo esto? De la Edad Media. ¿De dónde salió el nombre de Lilith? Ajá, de la Edad Media. Porque ¿qué pasa? Que en Babilonia, en Acadia, diferentes reinos de la época antigua, tenían otras religiones. Los demonios no solamente aparecen con Israel, otras culturas y otras naciones tienen experiencias similares, le llaman por otros nombres. Y los babilónicos, la gente de Acá, el país de acá, tenían una leyenda de una mujer llamada Lilith. Y era una demonio femenina. Y salía de noche. Y tenía ciertas particularidades que vamos a estudiar con más calma. Hermano, al final de cuentas, todos somos hijos de Dios. Menos hijos. ¿A qué te refieres, Mario? ¿A qué te refieres con eso? O sea, si Dios creó al hombre, a Adán y Eva, al final de cuentas, todos somos hijos de Dios. Sí, somos creación de Dios. Ok. Now,
En la Edad Media, el año 1000, 1100, 1200, los judíos tienen una ala del ocultismo que practican la hechicería y eso, se llama el Kabbalah. Y ellos cogieron esa leyenda de los babilónicos y de acá y la empezaron a desarrollar. Y empezaron a decir que era la primera esposa de Adán. Ahora lo que les voy a contar es lo que ellos dicen y no tiene que ver nada con la Biblia. Les voy a explicar. Según ese grupito, Dios le hizo a Lilith como la primera esposa a Adán, pero como que estos dos muchachos no eran compatibles. Adán quería una cosa, ella quería otra, siempre estaban peleando. Incluso hasta en las relaciones sexuales. Y ahí fue el lío más grande. Porque Adán quería estar arriba y nunca le daba a ella la oportunidad de estar arriba. Y ella le pidió hacerlo y Adán se lo negó, le dijo que no. ¿Saben lo que hizo la esposa furiosa y rabiosa? Se fue con Satanás, se fue con los demonios. Y allá empezó a tener relaciones sexuales con ellos y empezó a darle hijos a los demonios. Entonces, Adán se quejó a Dios y le dijo: yo quiero que me devuelvan mi esposa. Y Dios envió 3 ángeles y fueron a buscar a la muchacha, pero ella rehusó, no quería regresar con Adán. Entonces, dicen esta gente ilustre, que Dios como castigo empezó a matarle los hijos a Lilith. Y le mataba 100 bebés demoníacos todos los días para forzar su mano. Y lo que ocurrió fue que ella se rebeló más todavía y se hizo un demonio. Aparentemente dejó de ser humano y se convierte en un demonio. No sabemos cómo es eso, no hay explicación alguna. Y en su ira decidió matar los infantes de los seres humanos. Algunas de las leyendas dicen que la serpiente que está ahí en Génesis 3, la que está tentando a Eva, es Lilith, en su desquite. No, quiero que sepan, todo esto es embuste, todo esto es inventado. Es una mitología. Sí, hay que tener cuidado porque hay mitos que son verdad y hay mitos que son falsos. A ver, ¿me siguen o estamos bien? Ok. Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. Pero si usted ha visto en la televisión, y ha visto los programas, y ha visto las películas, ojalá se ha encontrado con los libritos, ahí lo tiene. Y hay gente que se confunde con esto. Porque ellos dicen que eso estaba en la Biblia y que son los cristianos los que lo han sacado de la Biblia. Los cristianos no lo han sacado de la Biblia porque nunca estuvo en la Biblia. Nosotros sabemos ya que eso comenzó en el año 1000, 1200. Y Adán y Eva fueron creados miles y miles de años antes de eso. Eso no es posible que lo saquen de la Biblia porque nunca estuvo en la Biblia. ¿Okay? ¿Y cuál es la cita que tú dices que estás ahí? Sí, voy. All right. Está ahí. Ya. Ok. Lo que va a hacer Lilith, supuestamente, Lilith se convierte en un incubus. Un sucubus. El sucubus es el demonio femenino, la demonia, que viene de noche y seduce a los hombres para tener relaciones sexuales. A veces tiene apariencia humana, a veces es en los sueños. Y los hombres, si no se atreven a decir algo porque sus esposas están aquí, hay hombres que tienen la experiencia de tener relaciones sexuales en el sueño. Now, también existe el incubus, que es el demonio masculino. Y este ataca a las mujeres. Viene de noche.
Y muchas mujeres han tenido la experiencia de sentirse que las agarran, que las inmovilizan, que ellas no pueden hacer nada y que esto las quiere forzar. He escuchado experiencias. Seguro. Personas que Hace una semana yo leí eso en el periódico. Eso ocurre. Una mujer que se casó, que se dejó al fiancé y Ya. dijo que se había casado con un espíritu que tenía la y está loca. Ahora tú me estás diciendo que eso es verdad. Hay gente que se inventa estas cosas para impresionar a los demás, pero hay gente que tiene la experiencia de verdad. Mili. Pero ese demonio que dices, hombre, ¿es para tener relaciones sexuales con la persona? ¿O es el demonio que inmoviliza y que uno a veces... Vamos a aprender a distinguir ya mismo. ¿eso es el sueño? Pues a veces en sueño, pero a veces en vivo. A veces en sueño, pero a veces en vivo. Ok, pastores, ahora sí estoy perdida. Realmente lo del incubus y el sucubus es real, no es parte del mito de Lilith. So Lilith, como yo expliqué, que se convirtió en demonio, fue la primer sucubus. Ok. Pero hasta el día de hoy hay gente que tiene experiencias así. O sea, Lilith es una cosa, simplemente la ponemos debajo de lo que significa un sucubus. Sí. Ok. Sí, yo lo que quería es explicar de dónde sale. Ya. Si voy a hacer el cuento, lo tengo que hacer completo. Pero no es que el sucubus y el incubus salen de Lili. Lili es un mito, ¿no? Lilith, de acuerdo al mito, se convierte en un sucubus. Claro, pero eso existía ya. Porque eso Correcto. tiene un nombre. Si se Se- convirtió en eso porque existía. Ellos usan esto para explicar el origen de estas cosas. ¿Entiendes? Pastor, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué pasan estas cosas? Pues ese es el problema. Porque tú sabes, yo soy padre, tengo hijos. Yo no le daría un cuchillo a mi hijo porque sé que va a dañar a mis hijos o otros. ¿Por qué pasa eso? Pues, lamentablemente te perdiste el Si estudio Dios, bíblico. Dios de orden, ¿por qué pasa eso? Me das una oportunidad. Te perdiste el estudio bíblico, estudiamos el problema de la iniquidad y discutimos esto. Bien, pero tú no estabas. Yo lo único que te quiero recomendar No, es, yo sé lo que Escucha. Yo sé la respuesta, pero yo te digo. O sea, pues, si sabes la respuesta, entonces vamos a quedar en paz, yo te hermano. digo, ¿tú le darías a tu hijo una pistola o un cuchillo? ¿Por qué Dios hace eso? Pero ¿por qué tú quieres preguntar eso? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde tú me llevas? ¿A dónde tú me llevas? Yo no le estoy sugiriendo a nadie que mate a nadie. No. ¿Está bien? Yo te estoy diciendo que hay fuerzas del mal. Y vamos a estudiar diferentes categorías. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Y voy con calma precisamente porque sé que estas cosas pueden... Sí, sí. Pero es bueno que ustedes sepan, porque por ahí estas cosas están pasando, o lo ven en el televisor, o lo ven en las películas, sus hijos ven esto. Y vienen con estas cosas a su casa. Es mejor que usted sepa a lo que se está enfrentando. A ver, ¿eso qué pasa? Vamos a estudiar son diferentes personas y en diferentes lugares lo expresan de diferentes maneras. ¿Está bien? Esto sale de noche. La Biblia le llama el terror nocturno. Vamos a ir a la Biblia para que ustedes lo vean. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Y esto es un salmo bello y precioso, pero tiene algo interesante ahí dentro de ese salmo. Sí, sí.
So, vamos a leer del versículo 1 al 5. Bueno, de uno al 5. Está bien. ¿Alguien que lo lea? Bueno, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es el terror nocturno? El cuco. Hay diferentes maneras de expresarlo. Yo pienso, hermano, que a veces no pensamos eso, pero muchas veces cuando dormimos, tenía un pastor que siempre decía que tus pensamientos, antes de dormir, ora y que los pensamientos que te protejan. Ya. Y de eso es este salmo. Lo que les quiero señalar es que el salmo, que habla de la protección divina, nos protege del terror nocturno. Hay algo que nos viene a aterrorizar de noche. Y Dios nos protege de eso. Siempre les he enseñado a ustedes que nosotros los cristianos no tenemos que preocuparnos porque Dios nos protege, ¿verdad? Desde el principio. Ese no es el punto, ya eso lo sabemos. Yo lo que quiero hoy es señalarle a ustedes que hay algo que anda por ahí de noche, aterrorizando la gente. Y estos son los términos que se usan. No hay que levantar las manos ni decir, hacer una encuesta aquí. Pero a cada rato nos encontramos con una persona joven o un adulto donde vieron algo de noche que los atacó y los agarró y forcejearon con ellos. Otros se sienten paralizados, inmóviles. Otros no pueden hablar y tratan de orar y no pueden. Hermano, no te quiero interrumpir, pero hace 2 días, cuando estaba hablando de eso, yo tuve un sueño muy malo. ¿Me entiendes? Y me dice mi esposa, ella me estaba pegando y no desperté. Y cuando desperté me dice, oye Mario, ¿en qué idioma estabas hablando? Yeah. Y le digo, tuve un mal sueño. Yeah. Le digo, gracias a Dios que tú me despertaste, porque en ese momento yo estaba orando en mi sueño, Yeah. hace 2 días. Pero me dice, Mario, estaba hablando un lenguaje que, digo, mira, yo sé inglés y español. Sí. Tú sabes, pero estabas hablando algo raro. Y le digo, mija, yo no sé qué me pasó. Y yo me levanté, o sea, después que hablé con ella, me fui al otro cuarto y dije, Dios, protégeme en mis sueños, porque no sé qué me pasó. Y no nos pasa a los cristianos todos los días, pero de vez en cuando también sentimos el ataque, ¿verdad? Ya mismo llegamos ahí. Ahora vamos a contestarle la pregunta a mi esposa. ¿Dónde está Lilith en la Biblia? Vamos a ir a Isaías, capítulo 34. Isaías 34. Capítulo 34 y el versículo 14. Sí. ¿Lo tienen, hermano? Amén. ¿Quién lo lee? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. ¿Saben quién es la lechuza? Lili. Lili. En el hebreo la palabra es Lili. Pero la lechuza es un búho que sale de noche y tiene los ojos grandes y tiene unas alas tremendas y dicen que atacaba a las personas, ¿verdad? Los mordía, les chupaba la sangre. Pero eso es bonito también.
No, esto está en la Biblia ahí. No, pero es, o sea, tú estás describiendo la lechuza, Sí. pero eso, la descripción es un mito. Lilith está ahí. Ese es el término en hebreo. No se refiere a esta Lilith que era esposa de Adán. Isaías eso no se le ocurrió. Pero la gente dice, ¿dónde está en la Biblia el nombre de Lilith? Yo le estoy diciendo ahí, y es el único sitio donde está. En toda la Biblia. Cuando alguien usted vea usando esto y decirle, eso está en la Biblia, pregúntale dónde. Porque hay un solo sitio. Y no se refiere a la esposa de Adán. Es un búho. Pero no aparece como Lilith, aparece como... Un búho. Es un búho. ¿Me entendió? Pero de ahí es que ellos se agarran. Pero si usted no sabe la explicación, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. No es una mujer, es un búho. Porque cuando usted está en el desierto de noche, yo no sé usted, pero yo estuve en el desierto de noche cuando estaba en el ejército, salen cosas. Usted tiene que encontrar tierra alta donde dormir porque cuando el calor del día se esconden y cuando llega el fresco de la noche salen. Es que salen a comer y lo van a picar. Salen las serpientes, salen cuantos animalitos hay. Cosas que usted no ve de día, se las va a encontrar de noche. La cosa es que estas ilustraciones y estos textos bíblicos nos enseñan que de noche hay terrores nocturnos, hay cosas que salen. Ese es el simbolismo, esa es la idea. En Estados Unidos, por lo menos en nuestra cultura latina, cuando vemos cosas de noche oscuras, generalmente le llamamos sombra. ¿Verdad que sí? Yo vi una sombra que entró a mi cuarto y caminaba, o lo vi en el techo. ¿Verdad? Y generalmente lo asociamos con a alguna hechicería, alguna bruja que nos hizo un trabajo. Alguien nos vino a matar, tú sabes. ¿Está bien? Pero los americanos no le llaman sombra así, sino shadow people. Personas que son sombras. O shadow beings. Para que sepan el término en inglés. ¿Right? Entonces, según ellos, estos son personas que andan por ahí y ellos no saben si pertenecen a otra dimensión, ellos no saben si son extraterrestres. Lo que yo le quiero decir a usted es que para nosotros como cristianos, ¿qué son? Seguro, es un demonio. Pero en diferentes países le llaman de diferentes cosas. Y si tú hablas con un espiritista o hablas con un hechicero o una bruja, te van a decir que no, ellos no trabajan con los demonios. ¿Está bien? Pero usted tiene que saber qué es qué. Acuérdese que algo nos dice la Biblia es que Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfrazan de diferentes cosas y se nos aparecen en diferentes culturas de diferentes cosas. ¿Usted me entendió? Eso es importante que usted lo entienda. Pensé que iba a decir algo. Todavía pensando en la lírica. Pero no solamente el incubo y el sucubo. Puede ser esto. ¿Ves? Entonces, una cosa ya sabemos. Si esto la ataca a usted y lo paraliza, lo inmoviliza, hay gente que se ha sentido que algo se le sentó en el pecho. Repréndalo en el nombre de Jesús y se va. Por eso es que nosotros sabemos que es un demonio. Porque se sujeta. No te dejan hablar. ¿Por qué no quieren que usted hable? Para que no le digas en el nombre de Jesús. Pero como es un sueño, y esto es lo que la gente necesita entender, dilo en tu mente, como si tú estuvieras orando en silencio. ¿Ah? La gente, bueno, hay personas que no se dan cuenta que están en un sueño. Y parece real. Pero mucha gente han aprendido cuándo están en un sueño y cuándo no. Y en estas cosas es mejor que usted aprenda rápido. Porque va a pasar un susto grande. Cuando joven, yo tuve una experiencia de esas. Estuve bien activo en la iglesia católica y tuve una experiencia de esas. Bueno, tuve unas cuantas, pero la última sentí bien paralizado. Pero bien paralizado, yo no podía mover, bien sudado. Sí. Sudé mucho, no podía hablar. No podía
Y hay personas que han testificado que a veces cuando les ha atacado el terror nocturno, empiezan a orar al Señor, no saben qué hacer, les da pánico, pero oran al Señor, se le han aparecido ángeles y los han defendido. Lo que yo quiero que usted sepa es que Dios está ahí por ti y por mí. ¿Está bien? Y estas cosas, aunque se disfracen de lo que sea, usted mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo que la gente dice que han visto extraterrestres, ¿puede ser entonces eso, los demonios? Bueno, para mí son demonios. ¿Por qué yo digo eso? Porque nunca hemos tenido un solo ejemplo de los extraterrestres secuestrar un cristiano. Ni uno. Nadie en ninguna iglesia evangélica se ha parado. Quiero testificarle que ayer estuve en un platillo volador. Segundo, igual que esto, cuando los supuestos extraterrestres aparecen, si hay un cristiano, el cristiano usa la autoridad del nombre de Jesús y se va. ¿Qué es eso? ¿Lo vio? ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que no hay seres en otros planetas. Mi esposa le puede decir que yo estudio eso con mucha calma. Yo lo estudio todo. Lo que sí le quiero decir, que a mí me está extraño que la gente venga de otros planetas, otros sistemas solares, otras galaxias, a torturarnos y a hacer experimentos con nosotros. Los demonios hacen eso. Lean su Biblia. Pastor, y yo quiero preguntarle algo, a lo mejor no tiene que ver con eso, pero me lo acordó ahora, después se me olvidó preguntarle. Yo tuve dos personas de una misma familia y una me contó primero que se acostaba a dormir y se salía de su cuerpo y iba a otro sitio. Y después conocí a su primo y me dijo que le pasaba lo mismo. Ok. So, cuando son las sombras, y quiero usar este término aunque pueda usar lo otro. Hay personas que piensan que esto es un trabajo que te hicieron y te mandaron algo que te hiciera daño. Hay otro grupo que dice que son ellos mismos que salen y viajan Eso es lo que ella y dice, van. que cogió terapia porque tenía que tratar de permanecer dentro de su cuerpo porque se salía y viajaba. So, las únicas veces que en la Biblia vemos que alguien se sale del cuerpo es por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, que es transportado al tercer cielo. Y dice, sin el cuerpo fuera del cuerpo, yo no lo sé. Pero nótate esto, él no fue voluntario. Pablo no meditó yoga, no practicó para salir del cuerpo. El Espíritu Santo lo llevó. Los cristianos no practicamos salirnos del cuerpo. No es bíblico. No, pero ella dice que le daba miedo, que ella no quería que le pasara, ella cogió Oh. terror de dormir. El peligro de usted salirse de su cuerpo es que lo deja deshabitado. Alguien va a venir a habitarlo. No se salga de su cuerpo. No deje que nadie le meta esa cosa en su cabeza. No juegue con eso. Pastor, volviendo a por ejemplo, si la persona siente, como usted decía, que se siente presionado con un gallo, la persona no puede en ese momento aclamar al Señor o pedir. Si hay, por ejemplo, la pareja que esté al lado de eso, ¿puede hacerlo en el no o no? ¿O solamente tiene que ser la persona que lo está, ¿sí me entiende? No. Si hay alguien cerca y puede orar por ti, que oren por ti. Y hay liberación. Pero ahora que Fanny mencionó esto, le voy a enseñar algo. No sabemos por qué, pero este tipo de demonio se dedica a crear terror. Hay gente que especula, que se alimentan, se nutren de tu temor o el mío. Lo mejor que usted puede hacer es no demostrar temor. Porque si ellos se dan cuenta que usted entra en temor, lo único que tiene que hacer es provocar terror en usted. Terror. Ellos se alimentan de eso. Es como los bullies. Si dan cuenta que tú te da miedo, te van a empujar más. Y los demonios son unos bullies, de verdad. O sea, por mi madre que eso vivía en el cruce de mi casa. Pero eso, en realidad, yo de chamaquito le tenía, o sea, hasta mis 22 años. Sí. O sea, yo a mis 20 años yo me compré un apartamento y nunca dormí en el cuarto por el bendito
Ok. Que no funda el pánico. Usted escúcheme con calma. Por eso se inventaron esta cosa. Porque si somos honestos, los niños y las niñas tienen muchas pesadillas, mucho temor, mucho terror. Y ven monstruos y ven cosas. Y esta gente se inventó este cuento para explicar eso. Pero resulta que es una experiencia común en los seres humanos. Hermano, yo pienso con Halloween, lo miramos muy inocente, que nos cuenta historias ahí. Ya. Y tú dices, oh, no van a recoger dulces. Ya. Pero si tú miras lo que pasa, muchas veces nosotros, inclusive como cristianos, Ya. no miramos el impacto Ya. que se hace. Es correcto. Y decimos, todo eso pasa por la noche más. Este grupo de demonios, de espíritus malos, lo digo es por las noches. No, piensen ustedes por qué la gente, nosotros mismos decimos, ¿por qué todo lo malo ocurre de noche? Hermano, ¿cuántas veces decimos nosotros hay que levantarse temprano y orar? Pero al mismo tiempo, yo he experimentado de que antes de dormir, yo siempre digo, Señor, cuídame, cuida a mis hijos, cuida mi mente, porque yo cierro los ojos. Y no sé si tú has experimentado o alguien acá, cuando los demonios o tú sabes, el exorcismo, que, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que dice? Que nuestros ojos es como la ventana a nuestra alma. Ya. Entonces tú sabes, y muchas veces no lo pensamos que es algo simple. Ya. Como te digo, a veces en la noche llegamos y ponemos ahí las noticias y Ya. pero realmente necesitamos orar a Dios antes de dormir, Señor, protégeme. Correcto. Lo que queremos decirles es que hay muchas cosas por ahí que son inventadas y a veces las ignoramos. Pero yo quiero que usted sepa que hay que examinar, dice la Biblia, examínalo todo y retén lo bueno. Hay que examinar estas cosas porque hay cosas que no son cuentos. ¿Está bien? Y qué bueno que tenemos la protección divina, pero eso no quiere decir que no nos van a atacar como quieran. Y si usted no sabe a lo que se está enfrentando y qué tiene que hacer, me lo van a aterrorizar. Yo todas las noches antes de acostarme yo oro y todas estas cosas, pero a mí me pasó un terror nocturno hace poco que yo te lo comenté Ya. y yo sentía que me apretaban la boca, que me apretaban el cuerpo y como uno a veces no sabe qué es lo que puede estar pasando, pues uno se atemoriza y uno no sabe qué es lo que va a hacer, Sí. pero a la vez de que uno ya empieza a conocer qué es lo que puede ir pasando, Sí. ya uno reacciona de Uno- otra manera. Exacto, exacto. ¿Está bien? Pastor, yo tengo una inquietud. Ok. He estado aquí de mente preguntar esto, ¿no? Pero desde muy niña a mí me pasaba algo y oraron pastores por mí y por un tiempo sí se me fue, pero aún ya de adulta, aquí incluso en casa a mí me pasó que cuando, por ejemplo, estaba ocupadita haciendo alguna cosa y de repente me pasaba como una imagen de alguien muriendo. Entonces yo le decía a mamá, alguien se está muriendo, mamá. Increíble, pero cierto, era a esa hora murió la persona. Y mi mamá pues no me ponía atención, pero ya cuando llegué más grandecita le dije, ¿sabe qué, mamá? Clarito vi la sombra de tal persona que me dijo mi nombre, es que se fue alguien. Y preciso pasaba eso. Entonces un día yo le comenté esto en un seminario a un pastor y él me dijo, tienes que orar porque un cristiano no tiene por qué estar viendo eso. Ujú. Y yo no lo quería, yo no lo pedía, yo no quería esas cosas, yo me sentía mal. Ya. Pero entonces oraron por mí y todo, pero cuando un tío mío que vivía en Duncanville, Ujú. y yo estaba cocinando en casa y bien claro de la puerta de la casa así hacia el cuarto vi que pasó alguien Ujú. y bien hoy cuando me dijo, Rutita, bye. Ujú. Entonces yo, ay no, eso no, otra vez yo no quiero eso. Entonces cuando como a la hora me llamaron, tío José acaba de morir. Ya. Entonces, es una cosa, yo he soñado con mi abuela cuando murió mi abuela, a todos los tíos, yo los he visto cuando mueren. Ok. ¿Ah? Sí, vamos a los espíritus familiares. ¿Tú los conoces entonces? Y a veces uno no quiere preguntar porque a veces hay malas interpretaciones de esas cosas.
yo sí quiero salir de lo que preguntaste. Ok. Vamos a mirar unos versículos bíblicos antes que entremos a la explicación. Ahí, si están en Isaías, busquen el capítulo 8, versículo 19. Isaías 8, versículo 19. ¿Alguien lo lee? He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Espérate. 8, Isaías 8, 19. Oh, 19, perdón, yo estoy en 18. Ok. Y si os dijera, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultarás el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Okay. Son una de las prácticas grandes que hay en esto de las artes del ocultismo, es consultar a lo que se llama espíritus familiares, espíritus de los muertos, hablar con ellos, como dice la película, I see dead people. ¿Ah? All right. All right. So, vamos a ver 2 o 3 versículos más y lo entramos y le explicamos de dónde salió el término espíritus familiares y qué implica eso y entramos. ¿Okay? Vamos a Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico, Antiguo Testamento. Levítico 20. ¿Ah? Levítico capítulo 20, versículo 27. Amén. Amén. ¿Quién lo lee? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Okay. So, tengo más versículos, pero vamos a ser breves. Ya con esos 2 tienen la idea. La gente que adivina usa unos espíritus guías que le hablan, le dan información y le dicen qué es lo que puede pasar. Por eso adivinan. Se llama adivinación en la Biblia, no se llama espiritismo, no se llama otra cosa, porque no consultaron a Dios, están adivinando. Y es por medio de los espíritus de los muertos que ellos tienen esta información. Cuando se escribió la primera Biblia en inglés en Inglaterra, se tradujo esto, los espíritus de los muertos, en espíritus familiares. Porque por lo general, era un tío, era una tía, era un familiar. Lo que ellos ven. De acuerdo a la Biblia, no son los espíritus de tus familiares, son demonios que se disfrazan de tu familiar. No es tu abuelita, no es tu tío, nada de esas cosas. Pero también se les llamó espíritus familiares porque están familiarizados contigo y tu hogar y tu familia. Porque ellos llevan ahí mucho tiempo, desde tu niñez, y te están observando. Y si tú, o tu mamá, o tu abuelita practicabas en estas artes, se te entregó uno o más guías familiares. Por ejemplo, las brujas tienen sus guías familiares, tienen sus espíritus que le ayudan. Y ellas acuden a ellos. Estos espíritus familiares a veces se materializan en forma de un gato, un animalito, y por eso siempre las acompañan. It's a pet, pero es su familiar. Es su familiar. So, yo sé que en 5 minutos es difícil dar toda esta explicación, pero que usted sepa que eso existe. So, por eso mucha gente dicen, yo de pequeña veía cosas, pues lo más seguro había un familiar en tu casa. No que tú estás practicando eso, pero alguien en tu familia sí. Entonces muchas veces, por eso a veces la gente tiene el miedo de saludar a una bruja, a un espiritista, pues se le pega algo. Porque los familiares se transmiten. Y la gente que está en la obra, cuando van a morir,
necesitan pasárselo a la próxima generación. Porque si yo me muero, ¿qué pasa con mi familiar? Mi familiar quiere servir a alguien. Y yo se lo voy a pasar a mi hijo, a mi hija, a quien sea. Y a veces los niños y las niñas son dedicadas a estas cosas, sin que el niño o la niña sepa algo. Ahora le pregunto yo, Sí. eso, le pregunto porque yo tuve una experiencia, no sé si yo le conté con mi papá, que una vez yo me metí en un sitio que no tenía que estar metido y había un babalao de eso bajando el espíritu y le dije, si tú bajas el espíritu, tráeme a mi papá y yo tengo algo que preguntarle. Mi papá creía en el Señor y era cristiano. Y de su propia boca salió eso mismo que usted acaba de decir. O sea, él me miró así y me dijo, yo puedo traer a tu papá, pero no es tu papá, es un demonio. Porque Correcto. tu papá está con el Señor. Es correcto. Es complicado. Todo, ¿qué son capaces de hacer y qué pueden hacer? Eso depende del expertise, de la habilidad, del arte que ha desarrollado. ¿Ven? Hay neófitos, hay nuevos, hay rookies, pero hay gente que son maestros en esto, ¿sabes? Pero por ejemplo, yo desde niña he aceptado al Señor, he servido y amado a mi Señor. O sea, no entiendo eso. Okay. Mire, pastor, hace como unos 15 años hubo una noticia que yo la vi en la televisión de una niña en California que se había perdido. Y no sé por qué se me quedó eso en la mente. Y decía, Señor, que aparezca esa niña. Y empecé a orar por esa niña. Ujú. Pues esa noche yo tuve un sueño que ella estaba en una esquina en un closet, que allí estaba ella como amarrada, yo la besé a la niña en la esquina, Ujú. y me desperté asustada y eso me estorbaba y me molestaba y empecé a orar. Pues para la tarde que regreso a mi trabajo, en la noticia sale que la hallaron en un closet, ahí la habían matado y la habían dejado ahí. Pues mira, Drew, en la Biblia el único don que se parece a ese es el don de ciencia. Pero es para la iglesia y es para edificar. El Señor te muestra cosas que ocurren en los hermanos y eso, pero es para edificar la iglesia. Tú estás viendo cosas de remotas, de por allá. Yeah. Yo lo único que pienso es que como tú no sabías nada de eso, hasta hoy, esta noche tú oyes la explicación. Ya. Yo pregunté a ese pastor y lo que hizo fue que oró y reprendió y dijo, pero... Porque él se alarmó. Pero es que yo tengo que explicarlo así porque yo misma... No te dio la explicación, no te ayudó. Yo entiendo. No, me dejó confundida. Seguro. I got it. Lo que yo quiero decirles es que si cuando venimos a Cristo somos nueva creación, ¿verdad que sí? Nacimos de nuevo. Pero tu vieja persona tal vez fue entregada, dedicada a un familiar. Y el familiar tiene reclamos sobre ti. Él piensa. Pero tu nuevo yo pertenece a Cristo. Cuando ustedes ven los brujos, los hechiceros que se convierten, tienen una pelea con esto continua. Porque estas cosas se le aparecen de noche. Y tratan de llevarlos para atrás a estas prácticas. Lo mismo que ellos usaban le hacen la vida imposible a ellos. Le hacen la vida imposible. Entonces, no es hasta que el brujo, la hechicera, aprenda a ser firme en Cristo y utilizar estas armas que esto no para. Pero esto es una batalla continua. Los familiares son familiares porque no son hostiles, no son violentos. Ellos lo que quieren es estar ahí contigo. Pastor, o sea que si uno ve cosas así o personas, es muy probable que en tu casa hay cosas de esas extrañas o alguien trabaja con esas cosas, que no necesariamente es tuyo. Ya, como les dije al principio, hay que aprender a distinguir. Uno a veces se hace difícil identificar de dónde viene. Déjenme dar un ejemplo. En la Biblia había una persona llamada Samuel. Y Samuel ungió a Saúl para ser rey. Y Saúl se puso malito, ¿verdad? La cabeza. Y él siempre tenía a Samuel ayudándolo. Pero un día Samuel se puso viejo y falleció, murió. Creo que es en 1 Samuel 28. Algunos de los países vecinos le hicieron la guerra a Saúl y vinieron con un ejército bien grande. Y Saúl ya no tenía a Samuel y le dio pánico. Y Saúl fue a consultar la pitonisa de Endor, ¿se acuerdan? La vidente. Y eso está prohibido en la Biblia y Saúl lo sabe porque Samuel se lo enseñó. Esto que leímos esta noche, él lo sabía. Pero fue donde la bruja
para que invocara a Samuel y que Samuel se le apareciera. Y aparentemente Samuel se le aparece. Hay un gran debate sobre si era verdaderamente Samuel o no. Mi posición es que no, yo tengo mis razones y yo le puedo dar la enseñanza bíblica sobre eso, porque eso no era. Una de las razones es que si usted lee con mucho cuidado, dice, y Saúl entendió que era Samuel. Él llegó a la conclusión que lo que estaba viendo ella era Samuel. Y la cosa esta la habló, era un familiar, se le apareció como Samuel, alguien conocido a él. Y el supuesto Samuel le dijo, no, mañana vas a ser derrotado, Dios te desechó, porque ya Samuel se lo había dicho. Y el Espíritu, esa es la cosa. ¿Por qué esta gente que se te aparece sabe información de ti? Porque ya lo saben, lo escucharon, andan alrededor de ti, tu casa y tu familia. Ellos saben. Si tú quieres hablar con tu tío y fuiste a hablar con la espiritista va a llamar el familiar de tu tío, el espíritu que andaba por ahí. Y te va a decir, me dijo la verdad, conocí a mi tío, así era, seguro. Pero eso son cosas y prácticas que usted y yo están prohibidas. Debemos consultar al Señor y no a los espíritus de los muertos. Entonces, ¿tú me quieres decir que todos tenemos espíritus familiares alrededor? No todos, no. No todos, porque piensas que todos. Porque tú hablas de que se le apareció el espíritu familiar. Si todos tenemos familiares, si No. todos tenemos familia, tenemos espíritu familiar. Ay, no todos, pero especialmente los cristianos, pero hay mucha gente no creyente, no cristiana, porque el mundo entero está bajo el enemigo. Hermano, yo pienso que depende de donde tú eres, así como yo soy, hablan por tío, hablan muchas cosas, pero yo nunca creí de esa manera porque era muy joven, fui cristiano, ya a los 5 años, entonces, pero muchas veces vienen tú de diferentes países. Yeah. Y ellos creen en ciertas personas, en esto, y te enseñan eso como parte de tu cultura, entonces tú creces. Sí. Tú dices, no lo voy a creer, Yeah. pero piensan, o sea, tú sabes, yo tengo amigos que son del mismo lugar donde yo soy, pero nunca, y ellos tienen un temor, o como dicen, el viernes 13. Sí. ¿Quién dice que es algo bueno o malo? Cuando lleguemos aquí vamos a hablar de otras culturas. No estamos ahí todavía. ¿Okay? Está bien. Sorry. Ya. ¿Qué yo puedo hacer entonces en cuanto a eso? Da hombre. Vamos a Romanos 14:9. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Vamos a llegar donde la hermana Ruth quiere llegar. Romanos 14:9. ¿Alguien puede leer Romanos 14:9? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús es Señor de los muertos y de los vivos. Él es el que manda a los dos reyes. Interesante, ¿verdad? Otro texto. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿No tienen, hermano? Alguien que lea versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa que él tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿Quién las tiene? Jesús. ¿Por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades? Él es el Señor de los vivos y los muertos. Él es el que decide. Y el Hades es cuando la gente se muere y va a morar en el Hades. Ahí es que están los espíritus de los muertos. De ahí no entra y no sale nadie si Jesús no decide eso.
eso de que la gente va a invocar los espíritus de los muertos, no puede ocurrir porque Jesús es el que está en control. ¿Está bien? No. Quiero que vayamos por último, Lucas 16. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Uh-huh. Y este pasajito es largo, pero déjeme recortárselo para que... ¿Verdad? Hombre. Esta es la historia de un rico y Lázaro que se mueren, van al seno de Abraham. ¿Se acuerdan? Y uno está atormentado y el otro no. Y entonces este señor está tan desesperado que dice, no, dile a Lázaro que venga acá y me dé un poquito de agua. ¿Se acuerdan? Y vamos a ver la contestación de Jesús. Vamos a leer del versículo 27 al 31 y dejen que yo lo lea. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En otras palabras, este hombre está muerto allá abajo y no quiere que sus hermanos caigan en el hoyo donde él está. Y le dice, permite que uno de los muertos, Lázaro, vaya y le hable a los vivos y le explique para que no vengan aquí. Miren la contestación. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Miren el 31. Pues Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Cómo sabemos que ese texto es verdad? Porque por ahí hay gente invocando a los espíritus de los muertos y no se arrepienten. No vienen a la iglesia, no se convierten, no aceptan a Jesús. ¿Usted entiende? Lo que el texto te quiere decir es que el Señor no permite que de allá de los muertos vengan para acá. Solo que la gente está viendo lo que parece ser espíritus de los muertos, no son muertos nada. ¿Quiénes son? Los demonios, disfrazados de muertos. ¿Okay? De ahí es que sale la posición cristiana. Tú no consultas a los muertos, ni estás pidiendo que los espíritus de los muertos vengan a donde ti. ¿Ya? El caso tuyo es algo que tú ves. ¿Ya? Tú no estás consultando ni espíritu de adivinación, ni adivina, ni nada. Y no es que viene y habla, no, es que cuando el suspiro, ese aliento de vida se va, yo lo veía que se iba y esto. Okay. Pero Ni consultas con los muertos, ni hablas. Okay. Esto te voy a decir, yo a veces iba al hospital con personas en condición crítica y yo sabía que se iban a morir porque el Espíritu del Señor me lo mostraba. Entonces me causaba mucho dolor porque estoy hablando con la persona que está en la esperanza y el médico le dijo esto y no se preocupe, que todo está bien. Y yo no sé explicarle, yo los miraba y yo los veía muertos. Eso es algo que ocurre. ¿Está bien? Y yo cuando empecé en el ministerio pastoral, yo no tenía eso, pero en el tiempo el Señor te lo da. la última vez que tuve la experiencia y fue ahí en la caja, estaba orando y aunque cerraba los ojos, había una persona que se me revelaba que tenía un dolor y yo no lo estaba viendo esa persona y yo no quería bajar, estaba peleando conmigo mismo, entonces el Señor me hacía sentir por su espíritu que fuera a imponer mano porque había una emergencia relacional. Y yo fui a orar y me asombró cuando la persona me confirma que le estaba pasando eso. Y yo no estoy ni, yo qué voy a estar pensando. Ya, pero tú tienes que tener cuidado porque si tú le hablas eso a un pastor que obviamente no tenía mucha experiencia, no había estudiado esto, se alarmó y reaccionó. Tenía un demonio, empezó a reprenderte cosas. Sí, a reprenderme a mí. Pastor, ¿y qué
Bueno, como yo lo entendí, tú me dices si lo interpreté mal, es la manera que Dios tiene para mostrarte si alguien va a morir. Ya. Nada, eso tú lo ves y tú te quedas calladito, oras por eso o algo. Por la familia Ya. y aún oro por mi misma, porque el Señor se parece en nuestra vida. Ya. Después que sea el Espíritu de Dios está bien, pero no consultemos ni adivinos, ni espíritu de muertos, ni los invoquemos. No hagamos eso, eso es un grave error. No importa lo que nos vayan a decir, no vale la pena. No vale la pena. ¿Está bien? Entonces déjenme pasar, hermano, yo sé que me pasé de hora, pero la conversación estuvo interesante. Vamos a hablar de esto, que si pueden matar. Porque esa es la pregunta que tiene la gente, ¿verdad? No se asusten. No les va a gustar la contestación. Está anticipando. Para que no les dé el ataque, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, 10. Juan 10, 10. Juan 10, versículo 10. Y no se preocupen que yo voy a resumir esto lo más breve posible, pero ustedes lo van a agarrar. ¿Tienen 10, 10? Sí. ¿Alguien que lo lea? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Que quién es el ladrón? Satanás. Y vino a matar. Eso es lo que dice ahí. So, la gente dice, ¿hasta dónde pueden llegar estas cosas? Oh, hasta... Sí, ¿se pueden matar? Sí. La cosa es... ¿A quién puede matar? ¿Cuándo? ¿Cómo? So, déjenme explicarle algunas cositas. Rara vez estas cosas vienen de frente a matarlo a ustedes. Ya ustedes van a ver. Les voy a dar varios ejemplos bíblicos y ustedes lo van a ver en la vida real. Por ejemplo, una de las maneras, ustedes saben que Dios le tiene que dar permiso a Satanás, porque si no, no puede. Pero hay otras maneras de matar a las personas sin el permiso de Dios. Hay que darle la vuelta. El suicidio. Si Satanás logra persuadirte que tú te mates a ti mismo, te mató, pero no fue. Técnicamente no puede. Y el ejemplo bíblico es Judas. Es Judas. Otro ejemplo. A lo mejor te mata con un accidente. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los hijos y a las hijas de Job? Se creó el tumulto, la tormenta, la cosa, ¿verdad que sí? Y se fueron todos. Te mató, pero no fue directo. Usó otros mecanismos. Si usted viene a reclamarle, ¿tú mataste? No, no fui yo. Fue la tormenta. Pero tú traíste la tormenta. Pero eso no quiere decir que se perdió esa arma porque puede salvarse si es un accidente. Indistintamente de eso, mató. Otro ejemplo, una causa natural. ¿Se acuerdan a Job las plagas que le llegó, la enfermedad que le llegó? Te puede dar una enfermedad de esas crónicas que te mueres en el hospital, bro. No te mató él, ¿por qué te enfermaste? Causa natural. Hasta los mejores criminales y asesinos en el mundo aprenden a matar gente por causa natural, ¿verdad que sí? Sí. No hay rasgo de que fue asesinada la persona, murió por causa natural. Otro ejemplo. Cuando Satanás provoca a una persona a matar a otra, te induce a una persona a matar a otra. Pues yo no te puedo matar a ti, pero voy a provocar a este que venga y te mate. No fui yo, fue aquel. ¿Ves que son maneras indirectas? Los demonios, Satanás, tienen el arte de saber darle la vuelta a estas cosas y hacerlo lucir que no son ellos. Pero son ellos. Entonces, en el Padre Nuestro, Dios dice, líbranos del mal. Y esa debe ser su oración. Que tu pie no tenga tropiezo. Que nada de estas cosas. Por eso el Salmo 91. Vamos a regresar al Salmo 91. Sí, hermano. ¿Y cómo viene la muerte? ¿Perdón? La muerte siempre viene por el diablo. Eso, mire, es una pregunta bien interesante. Porque
Dice la Biblia que nuestro último enemigo es la muerte. No se olvida de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Y aparentemente es una arma, una herramienta de Satanás. Yo a veces pienso, hermano, que si tú mueres, quizás en la mano de Cristo es una bendición. Porque tu alma descansa, está esperando por Dios y todo eso. Y a veces tal vez no es lo que nosotros queremos. ¿Ya? Bueno, en realidad lo es, porque cuando Satanás trató ¿cómo se llama? Influenciar a Eva y a Adán, le dijo, con que vas a morir. So, no murieron. Ya. Después ellos vieron que no murieron, Ya. pero él sabía que iban a morir. Iban a morir. So, el propósito era que el hombre muriera. Llevará la muerte. Dice Jesús, vino a matar, a hurtar y destruir. Vino a matar, nos mata a cuchillo y palo. Ese es un trabajo. Pero miren lo que dice el Salmo 91. Ahí fue que mencionamos lo del terror nocturno. Pero lea el Salmo, ese Salmo es para ustedes, grábate. Miren lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los cristianos no tienen por qué preocuparse. Pero sí le estoy diciendo que estas cosas existen y la gente que no es cristiana tiene un problema serio. Nosotros no, nosotros tenemos protección divina. Pero con todo y eso, estas cosas se nos aparecen de vez en cuando. Yo lo único que quiero es que usted entienda esto y que sepa lo que es, porque se aparecen. Pero que usted sepa que no le pueden hacer nada, porque Dios es con nosotros. Sí, pero hay que proteger a los niños, porque Los niños sufren de esto y sí. ellos no saben cómo defenderse de eso. Sí, y esa es lo que decía Fanny, hay que orar por los niños, invocar la protección de vida por los niños. Y los niños palpan estas cosas. Y no siempre son cuentos. Estas cosas son realidades que existen a nuestro alrededor. ¿Eh? Por eso es bien importante, pastor, cuando uno va en la mañana y va a guiar, inmediatamente ponerse bajo las alas del Señor. Sí. Porque sí, yo he visto que una vez estaba cayendo nieve y un señor lo vi que venía hasta así el carro del muchacho, venía directo a darme y yo decía, la sangre de Cristo me cura, y empecé a clamar, no sé cómo fue que se desvió, si venía directo a darme y le fue a dar a un señor y anciano que iba guiando una troca, la hizo volcar y todo. Y yo digo, ahí miramos en la poderosa mano de Dios guardándolo. ¿Cuántas veces hemos estado en un accidente y salimos ilesos y decimos, el Señor me guarda? ¿Verdad? Porque a través de los ojos naturales se supone que usted haya muerto ahí. Pero Dios te cuida y Dios te protege. Déjenme hablar de lo último que quiero hablar. Toda esta noche le estoy explicando estas cosas desde una perspectiva occidental, del mundo occidental, ¿no? Las Américas, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe. Pero en otras culturas, a través del mundo, estas cosas tienen otros nombres.
y le llaman de otra manera. Pero cuando usted los estudia, es lo mismo, con otro nombre. Otro fenómeno que ocurre es que hay cosas en Japón que aquí no las hay, ¿verdad? Por ejemplo, los irlandeses tienen los famositos duendes esos, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes culturas, hay diferentes manifestaciones, porque se disfrazan de diferentes cosas, pero es lo mismo. No importa donde usted esté, use el nombre de Jesús y acuérdese que usted mora bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a coger 5 minutitos para cualquier otra pregunta. Yo sé que este fue un final rápido, pero es que nos atrasamos un poquito con el tiempo. ¿No hay preguntas? ¿También? ¿Ore antes de dormir? No. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.